¿Ya está en mi pantalla? Bien. Ok. Ok, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Julio Mar Melchor García y junto con mi compañero Irving vamos a hablarles sobre la anatomía y fisiología del nariz, Bien. del cuarto H. La siguiente. Ok, antes de hablar un poco de la anatomía, tenemos que tener en cuenta que la nariz es parte importante y vital en la respiración. También forma parte del olfato de los cinco sentidos. eh, y algo importante también es que el 80% del gusto en realidad va a provenir de lo que olemos. Es por ello que cuando tenemos la tapada, pues casi no podemos saborear la comida. Lo que pasó pues más o menos igual con el COVID. La nariz es la estructura más prominente del rostro humano y las partes de la nariz se van a ubicar tanto en la superficie interna como en la externa. Y para algunas personas, de la forma de nariz y de cómo luce, pues va a ser muy importante, ¿no? Por ello es que pues existen tantas cirugías estéticas, ya que pues el rostro pues es muy importante para las personas. Las funciones de la porción externa de la nariz es proteger a su porción interna y esta permitir bien la entrada del aire. La siguiente, por favor. Lo que Ok, acabas de ahora sí, mencionar ya es, hablando. permíteme, vamos a interrumpir exactamente. Ok, Lo que acabas de mencionar es algo importante. La pregunta, como siempre, para todos. La primera parte que pusiste es que es la nariz es el órgano más prominente de todos los que tenemos. En la parte anterior, en condiciones normales, es lo que tenemos más adelante de todo el cuerpo humano. La preguntota sería, ¿por qué? Acuérdense que lo que tenemos en el cuerpo es el producto de la evolución de miles de años a través de la naturaleza, ha hecho prueba y error, y nos ha ido haciendo cambios en la estructura de la nariz hasta llegar a ser lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿por qué la nariz está hasta adelante? Cuando llevamos a cabo los programas, los cursos de RCP o los cursos de ATLS, acuérdense que siempre hay un ABC. El A, ¿siempre a qué se refiere? A vías aéreas. A la vía aérea permeable, ¿no? Entonces, acuérdense, entonces la nariz es la parte que va a estar, es la primera parte del cuerpo que tenemos en contacto con el medio ambiente. O sea, la nariz es la parte más prominente, más adelante, más anterior, como quiera llamarse, y es la que va a estar directamente en relación. Cuando nacemos, cuando la mamá se cansa de cargarnos, y ya sea que sea cesárea o sea parto, ¿qué es la preocupación inminente que tienen el grupo de ginecólogos o los pediatras o en el caso de las parteras empíricas? ¿Qué es lo primero que buscan del producto? Que O sea, respire. que respire, que meta aire, ¿sí? Y lo va a tener que hacer a través del órgano. Y una cosa que es importante también, acuérdense que tenemos siempre que los órganos más importantes del cuerpo humano, así que vamos a decir, acuérdense que siempre hablamos de un plan A, pues vamos a tener un plan B, ¿no? Entonces la ventilación es el órgano más importante que o es la función primaria que vamos a tener en toda la vida. O sea, ¿de qué sirve que tengamos un montón de ciencia y sepamos los cambios y estructuras y valoremos el pH y nos aprendemos infinidad de términos, de logaritmos y recuperación si el paciente no está ventilando? ¿Qué le va a pasar a la persona que no está ventilando?
Pues una hipoxia porque ya no está fluyendo el aire. ¿Qué le va a pasar? Deja respirar. Por eso, no está respirando, no está ventilando. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Pues sí, tan sencillo como eso. O sea, si no estás ventilando, te vas a morir. Ahora, acuérdense, la nariz es el órgano primario del proceso ventilatorio. Tenemos un plan B de escape. ¿Cuál sería el plan B de escape en caso que falle la nariz? ¿La boca? La boca. Sí, vamos a respirar por la boca. Ahora, la prueba de siempre. Respiren, cierren bien la boca y respiren por la nariz. ¿Ya lo hicieron? Sí. Ahora, tápense la nariz bien tapada y respiren con la boca. ¿Ya lo hicieron? Ya, doctor. Ahora, ¿es la misma sensación que tenemos respirar por la nariz que respirar por la boca? No. No. No, nunca. Jamás va a ser la misma sensación. Ese plan de escape que tenemos. Entonces, la respiración oral es la alternativa que tenemos en caso que la nariz, como la primera ahí, no entre el bendito aire por la nariz y tengamos que jalarlo por la boca. Pero no es la vía idónea para hacerlo. Entonces, es la función que vamos a tener. Entonces, la nariz es clave en el proceso ventilatorio. O sea, como lo menciona muy bien la diapositiva, tiene dos funciones, bueno, varias, vamos a hacer muchas funciones, pero la primera, la función, la que nos interesa, es obviamente la cuestión de tipo ventilatorio. O sea, el proceso ventilatorio de nariz comienza en el mismo momento del parto. O sea, en el momento en que nos expulsan al medio externo, o sea, tenemos que empezar a ventilar por nuestra cuenta. Ya no dependemos del intercambio de oxígeno que nos pueda dar la mamá. Entonces tenemos que respirar y la vía idónea es, o la vía perfecta, por así decirlo, sería la nariz. La boca siempre va a ser la vía alterna, pero nunca va a cubrir las funciones que respira la nariz. Entonces la nariz, como mencionan acá muy bien tu diapositiva, entonces es la otra cosa que tenemos que valorar, es la cuestión estética. Es la parte más prominente de la cara, es la parte más anterior y obviamente cubre un aspecto tremendamente importante dentro del punto de vista de la porción fenotípica de la persona. Acuérdense que lo fenotípico es la presentación externa que tenemos. Entonces la nariz es clave en el proceso de eso. Y como lo mencionaron ahorita, en todo el mundo, la cirugía o el órgano que más procesos quirúrgicos tiene es la nariz, tanto por fines funcionales como por fines estéticos. Entonces van a ver en la calle a la cantidad de gente con sus parches que se sometió a cirugía, algunas desde el punto de vista estético, algunas desde el punto de vista funcional. O sea, afortunadamente hasta el momento la cuestión funcional le gana a la cuestión estética, pero cada vez es más frecuente la cirugía de tipo estética. Y eso no lo podemos quitar de encima, afortunadamente, ¿sí? Muy bien, ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. Ya, continuamos entonces, por favor. Ok. Bueno, hablando sobre la anatomía de la nariz, iniciaremos con la anatomía externa. Y tenemos que es una estructura piramidal, como lo podemos ver en esta imagen representada, con su raíz ubicada en la parte superior y el vértice en la parte inferior. Inferior a los vértices. Al revés, ¿no? La base en la parte inferior y el vértice en la parte superior, ¿no? Sí, el vértice es el que está acá arribita. Así es, en la La parte base está acá abajo, ¿no? Sí. Okay. Es una estructura de pirámide triangular. O sea, es una pirámide triangular. Pues tenemos una cara lateral izquierda, una cara lateral derecha, una cara posterior que no la vemos, que es la que está pegada a la cara. Entonces son las tres caras que podemos considerar esa pirámide triangular. Cara lateral izquierda, cara lateral derecha, cara posterior, que es la que está pegada a la cara, que no lo vemos, y la base, que es la parte de abajo, y el vértice, que tenemos, que es lo que está en medio de los ojos. Muy bien, síguele. Ok, inferior a este vértice se van a encontrar las dos narinas, que son también llamados los orificios nasales.
que serían las aberturas anteriores de la cavidad nasal. Las narinas van a estar separadas entre sí por un tabique nasal y van a estar rodeadas lateralmente por las alas de la nariz. Y pues se le va a dar la columela, que pues más adelante igual lo veremos. Muy bien. La siguiente, por favor. Ok. La porción externa de la nariz va a estar formada por dos componentes, un óseo y un cartilaginoso. La porción ósea, que van a ser denominados los huesos de la nariz, pues van a dar forma a esta, ¿no? Entonces, si podemos sentir igual la parte superior de la nariz, pues vamos a sentir duro, ya que pues van a estar conformados por los huesos nasal, maxilar y frontal. Y a la porción cartilaginosa, que pues esta es, de hecho, movible y es depresible y un poco suave, se va a ubicar inferiormente a esta y va a estar formada por los cartílagos alares mayor y menores, dos cartílagos laterales y uno del tabique nasal. Bien. La siguiente, por favor. Ok, bueno, los cartílagos alares, el cartílago alar mayor va a formar el vértice de la nariz, mientras que los cartílagos alares menores van a dar soporte al ala de la nariz. El cartílago lateral o proceso lateral del cartílago del tabique nasal va a formar el dorso de la nariz, como podemos ver en esta imagen que les puse. Y el cartílago del tabique nasal va a estar a las narinas medialmente, y acá podemos ver cómo se encuentra igual la columela en la imagen que les puse del lado derecho. Perfecto. Yo creo que aquí vamos, yo estaba confundido. Lo que tú estás mencionando como vértice de la nariz es lo que sería la punta nasal, ¿no? O sea, la punta, de la nariz. O sea, entonces sí, la punta de la nariz es parte de la base que tenemos. Regrésate tu diapositiva anterior, por favor. Esa, perfectamente. Hay una cosa que es importante. La parte superior, como lo mencionas, es la porción, la pirámide nasal, como lo llamamos. Fíjense bien. O sea, la parte externa, lo que llamamos de la pirámide nasal, la nariz, la forma, el fenotípica es lo que llamamos la pirámide nasal. Y como lo mencionaste perfectamente bien, son dos partes importantes. La parte ósea, la parte de hueso, y lo que es lo que llamamos la pirámide ósea, o sea, es la parte superior, ¿sí? Y si ustedes ven ahí en amarillo, como tiene su imagen, los huesos propios de la nariz o huesos nasales, ¿con qué huesos se van a articular acá arriba? Frontal. Con el frontal. Entonces, los huesos propios de la nariz no llegan hasta la parte superior. Si tocáramos aquí a nivel donde están las cejas, en una parte que sería la parte, y bajamos todavía un dedo, o sea, un dedo completo, así prácticamente 1,5 cm, 2 centímetros, de la parte superior de la nariz, de la porción ósea de la nariz, corresponden al hueso frontal. Entonces, la parte superior va a ser el hueso frontal. Y sobre esa apófisis nasal, o sea, la parte, y así le llamamos, la parte nasal del hueso frontal o espina nasal, como se llama de hueso frontal, va a ser la que constituya la parte superior. Sobre eso se van a insertar los huesos propios de la nariz. ¿Sí? ¿Sí nos vamos siguiendo? ¿Sí se va siguiendo? Sí. Bueno, eso, pero los huesos de la nariz nomás van a ser lo que es el dorso de la porción ósea. Son chiquititos, son angostitos y es una parte pequeña. Y la otra parte, la parte lateral, lo que va a dar la mayor cantidad de la pared lateral de la pirámide nasal, va a estar dada por el hueso maxilar, por la rama ascendente del maxilar superior, como así lo mencionaron perfectamente bien. Entonces, la parte ósea, como lo mencionan perfectamente bien, va a estar una parte del hueso frontal, digamos, las 2/3 partes va a estar dada por las ramas ascendentes del maxilar superior, y la parte del dorso, o sea, el techo, lo que va a formar, lo va a conformar los huesos propios de la nariz. O sea, que es una parte pequeñita de los huesos propios de la nariz. Y la otra parte, como también lo mencionaron muy bien, es la porción cartilaginosa. Y la porción cartilaginosa es la parte móvil, como lo mencionan, y la parte flexible de la nariz.
Entonces ustedes se agarran su naricita en la parte de arriba, van a sentir huesos duros, fuertes, pero a medida que van bajando, van a sentir cómo podemos deprimir y cómo podemos aplastar la nariz. Y esa parte va a ser la parte que ya corresponde a la porción cartilaginosa. La parte cartilaginosa, y así le llamamos bóveda ósea, o sea, una parte ósea, la parte superior, y le llamamos bóveda cartilaginosa a la porción inferior, que es la parte móvil de la nariz. Y como lo mencionaron perfectamente bien, vamos a tener lo que está en rojo, que está marcado aquí, que son los cartílagos triangulares o cartílagos alares superiores, son los cartílagos alares superiores o alas mayor o alares mayores. Son los nombres con los que vienen en los libros. Cartílagos laterales superiores, cartílagos alares o alares mayores. ¿Sí? ¿Sí está queda claro? Y luego hacia abajo tenemos la porción más baja de la nariz, decimos la parte más caudal, que va a corresponder a las alas de la nariz. Las alas de la nariz van a estar dadas, como dijeron, por los cartílagos laterales inferiores o por los cartílagos alares. Es el otro nombre que reciben. Son los cartílagos del ala. Y hacia abajo, o si pasa tu siguiente diapositiva. No, la siguiente, eso. La parte que tiene ese fondo en azul, que es la columnela, desde ahí en parte de azul, la parte está de aquí abajito, que es lo que llamamos columnela, exacto. Esa es la parte inicial de lo que es el tabique nasal. Y los cartílagos de la columnela se continúan hacia arriba con los cartílagos alares. O sea, los cartílagos alares, de nuestras alas, y la columnela son una sola estructura. ¿Sí? Forman parte de un solo bloque completo. Y esos van a ser lo que va a delimitar, lo que ahorita tú mencionaste, vértice nasal, que sería la parte más anterior de la punta. En la parte donde los cartílagos de la columna se doblan para convertirse en cartílagos alares, es en donde está la punta y es lo que le llamamos el domo de la nariz, que es el domo, acuérdense que es decir techo curvo, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, Bueno, ahora todo ese conjunto de estructuras es lo que se denomina nariz externa, como lo mencionaron muy bien, ¿sí? Y aquí es donde siempre hacemos mucho hincapié. Esta es la parte que nos va a dar la parte estética de la nariz, ¿sí? Y una cosa muy diferente es lo que va a ser el tabique nasal, porque tenemos una confusión enorme siempre con la gente, con los pacientes en general, que nos confunden lo que es el tabique de la nariz con lo que es la pirámide externa, con lo que es la parte externa de lo que sería la parte estética de la nariz. El tabique de la nariz, como lo mencionaron, es la parte, la estructura que va a dividir la cavidad nasal en dos partes, una parte izquierda y una parte derecha. Y es lo que está por dentro de la nariz. Y eso es lo que se llama tabique. No sé si quede clara la diferencia. sí, doctor. ¿Sí? Sí, sí aclara dudas, porque vuelvo a repetirle que aún ahorita a esta altura, siempre hemos tenido la cuestión de que la gente dice, ¿me operaron el tabique? No, lo que le operaron, aparte, cuando quieren quedarse la nariz bonita, lo que le estamos operando es la pirámide externa, ¿sí? No le estamos operando el tabique. Las cirugías del tabique no se ven, porque son por dentro de la nariz. Lo que hacemos y corregimos es por dentro de la nariz y no tocamos en absoluto para nada la pirámide externa. Y cuando se quiere la gente modificar su nariz, lo que le vamos a tocar es la parte externa de la nariz, no el tabique. ¿Sí se va entendiendo la diferenciación? Sí, doctor. Ahora bien, se pueden hacer las dos cosas a veces al mismo tiempo. Se puede corregir el tabique y también se puede corregir la parte externa. Desde el punto de vista quirúrgico, cuando corregimos tabique, le llamamos septoplastía o septumplastía. Septum es tabique, ¿sí?
sea, acuérdense, septum es la palabra etimológica que quiere decir pared. Entonces estamos corrigiendo el tabique. Entonces hacemos una septumplastía a secas, estamos corrigiendo exclusivamente el tabique nasal. Si hacemos una rinoplastía, ¿sí? Entonces cuando vamos a modificar la forma de la nariz, e implica que se modifique la pirámide externa. ¿Sí se va siguiendo? Y cuando hacemos una rinoceptoplastía, quiere decir que corregimos tabique y al mismo tiempo corregimos la parte externa de la nariz. ¿Sí se va siguiendo? Sí, doctor. Entonces, tabique es lo que está en medio por dentro de las fosas nasales. ¿Sí? Y acuérdense, ¿cuál es la función de una pared en general? De una casa, por ejemplo, ¿qué función tiene una pared? ¿Separar? ¿De dividir? ¿Mande? ¿De dividir como los espacios? Aparte de dividir los espacios, ¿para qué hacen las paredes? ¿Cuál sería, aparte de dividir, cuál sería la función primordial de una pared? ¿Podría ser sostener, doctor? Sí, sostener el techo. Entonces, la pared es lo que, acuérdense que cuando hacen una casa hacen paredes para encima de las paredes poder echar el techo. O sea, no pueden hacer el techo si no tienen paredes. Entonces, la función primordial del tabique es sostener la nariz. Y por eso para nosotros se vuelve tan importante esa estructura, porque es la que sostiene la nariz. ¿Sí? Y obviamente, dependiendo qué tan buenas paredes tengas en tu casa, pues va a depender qué tanto puedas modificar esa casa. Si hasta mismos arquitectos te dicen no aguanta la remodelación porque la cimentación y las paredes no están buenas. Y ya, te acabaste con tu remodelación. Y muy diferente que te dicen sus paredes están muy buenas, la cimentación estuvo perfecta, aguanta esta remodelación y hasta una más se puede hacer. Eso es la misma estructura tenemos acá. El tabique es la estructura primaria, primordial, que vamos a tocar hoy al rato cómo funciona la nariz. ¿Sí? Muy bien, síguele. Ok, ¿le puedes dar a la siguiente en donde nos quedamos? Ok, ya hablando sobre la anatomía interna, que sería la fosa nasal, es la porción interna de la nariz, o también llamada cavidad nasal, y pues las dos cavidades nasales se van a ubicar por dentro de la porción externa de la nariz y del cráneo. Las cavidades van a abrir anteriormente a la cara a través de las narinas, como ya habíamos visto, que es la porción externa, mientras que posteriormente se van a comunicar con la nasofaringe por dos edificios que son llamados coanas. Existen 12 huesos craneales en total que van a contribuir para la formación de esta cavidad nasal, que en la siguiente diapositiva les voy a hablar. La siguiente, por favor. Ok, estos 12 huesos craneales van a incluir unos huesos pares, los maxilares, palatinos y lagrimales, y también los huesos impares, que son el etmoides, el esfenoides, el frontal y el vómer. Y pues entre todos estos, el etmoides va a ser el elemento más importante por dos motivos. Primero, va a formar la porción más grande del marco esquelético de la nariz al formar el techo y pues las paredes de las cavidades nasales. Segundo, va a contener las celdillas etmoidales, que pues estas van a ser responsables de la sensación del olfato, la humidificación, la fonación y ventilación. Bien. La siguiente, por favor. Ok, 3 láminas óseas curvas, denominadas cornetes o conchas nasales, que van a ser inferior, medio y superior, van a estar unidos a las paredes laterales y estas se van a proyectar dentro de las cavidades. Dividir ambas cavidades nasales en 5 pasajes de aire, que son el meato nasal inferior, que va a dividir entre el piso y el cornete inferior, el meato nasal medio, entre los cornetes inferior y medio, el meato nasal superior, entre los cornetes medio y superior, el receso esfenoetmoidal, entre el cornete superior y el techo de la cavidad nasal, y el meato nasal común, entre los cornetes y el tabique nasal. Regresa a tu diapositiva anterior. O sea, acuérdense exactamente esto que estamos viendo. El tabique de la nariz
sea, la cavidad nasal es una forma así de, ya vimos, pirámide. Entonces le ponemos una pared en medio. O sea, esa pared en medio va a dividir fosa nasal izquierda, fosa nasal derecha. Entonces, el tabique, fíjense bien, a todo lo largo, pues vamos ahorita vamos a ver estructuras de tabique. El tabique va a ser la pared medial de cada una de las fosas. ¿Sí está entendible? ¿Se acuerdan que lo que está en la línea media es lo medial? Entonces, el tabique va a estar en medio de cada fosa nasal. Va a ser la pared interna de cada fosa nasal, el tabique. ¿Ya estamos? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Bueno, pero tenemos las paredes laterales, o sea, lo que baja de la nariz, lo que va a ser las paredes de la pirámide esa triangular, las paredes laterales. Y lo que es complejo en la estructura, o sea, el tabique no tiene mucha diferencia porque es una pared lisa que se va desde la punta hasta las juanas, como dijeron ahorita. Pero las paredes laterales sí tienen una serie de estructuras bastante marcadas y una serie de irregularidades en la superficie. O sea, las paredes laterales no son lisitas, sino tienen toda una serie de salientes. Y esos salientes es lo que se llama, lo que tú mencionaste ahorita, son los cornetes. Ahí los tienes muy bien amplificados en esta diapositiva. Tienes los dos en color verde y uno en color cafecito. ¿Sí se alcanza a apreciar? Ahí exactamente. Tienes dos cosas en color verde y una en color cafecito, que esos son los cornetes nasales. Y eso le va a dar una serie de rugosidades y afructuosidades a esa pared lateral de la nariz. O sea, acuérdense, lo que llamamos lateral es lo externo. Entonces, la pared lateral o pared externa va a tener esa serie de afructuosidades que son los cornetes nasales. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Muy bien, ¿seguimos? La cavidad es una analogía como si fuera un edificio de 3 pisos y por ello es que les agregué esta imagen. Sí. Primero, el vestíbulo va a estar localizado justo dentro de la abertura externa anterior de la nariz. Va a formar y esta pues, imagen lo podemos ver el color en el cual va a poner los folículos pilosos. El vellito, pues, es muy grande, es la región respiratoria, que va a estar cubierta por epitelio respiratorio y va al segundo piso, que podemos ver como azul. Muy Y bien. pues finalmente la región olfatoria, que va a ser un área pues pequeña, localizada dentro del cráneo, en el vértice superior de la cavidad, va a estar cubierta por células olfatorias y receptores, que en este caso sería el color Muy bien. la siguiente. Bueno, entonces, espérense, Ok, ya hablando espérame, vamos a hablar de la pared lateral. O sea, los cornetes, estamos hablando, lo que tú tienes ahí, la parte en azul, que sería el segundo piso. O sea, la parte en verde, que es el vestíbulo nasal, o sea, es la parte que nos podemos tocar de la nariz, que nos podemos, que todos cuando nos metemos los dedos tocamos nuestros vellitos. O sea, esa es la parte blanda, laxa que tenemos en la porción de la entrada de la nariz. Si nos tocamos un poquito más hacia adelante, vamos a sentir una estructura dura. Tóquense su nariz y metan sus deditos uno en cada lado y empujen hacia atrás y van a sentir una estructura durita. ¿Ya la sintieron? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, Esa doctor. es la parte más anterior del tabique nasal, fíjense. Esa es la porción cartilaginosa del tabique, lo que tocamos. Entonces, el vestíbulo que tenemos en verde, en verdecito ahí, ¿se acuerdan cuando hablamos oído que decimos que la parte externa del conducto es la parte que tiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y la mayor cantidad, en el caso del oído, contiene piel gruesa, o sea, piel con a los anexos de piel. Entonces, aquí en la porción de vestíbulo
Eso es lo que vamos a tener, como su nombre lo dice, la piel con los pelitos que salen a todos en la nariz. Esa es la parte directamente de piel, de cambio de la piel de la nariz que se mete a la cavidad nasal. Inmediatamente donde sentimos el toquecito este duro que sentimos que es el inicio del tabique, que correspondería a tu porción azul en el dibujo, ahí ya le cambiamos, ahí cambia ya el epitelio. Ahí deja de haber piel y se transforma en epitelio respiratorio. Y acuérdense otra vez, ya hemos hablado hasta cansancio que el epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con presencia de células caliciformes, que son células productoras de moco. ¿Sí? Entonces, toda esa porción azul que tienes, que es la porción respiratoria, va a ser una parte que va a estar tapizada de epitelio respiratorio. Y luego hasta arriba, como mencionas, en tu tercer piso, muy bonita diapositiva, ¿sí? Es la porción en rojo, que es la parte que va a estar pegada de la nariz al cráneo. Acuérdense que nuestra fosa nasal, nuestras fosas nasales, están separadas de la cavidad craneana por una delgada lámina de hueso, chiquitita, delgadita. ¿Cómo se llama esa parte de hueso? La lámina cribosa. La lámina cribosa del hueso etmoides. Es una porción tremendamente delgadita que comunica que separa nuestra cavidad nasal de la base de cráneo, del piso anterior de la base de cráneo. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto. Ahora, nos regresamos a los cornetes, porque son tremendamente importantes los cornetes. ¿Tienes tu imagen anterior? Bueno, esos cornetes, o sea, van a salir como colgajos, van a colgar de la pared lateral, pues van a estar colgando. Entonces, debajo de cada cornete va a haber un espacio. Si estamos ahí, ahí, por ejemplo, en la diapositiva recortaron los cornetes. Entonces, se alcanza a ver que debajo de cada cornete va a haber un espacio. Ese espacio que deja el cornete con la pared lateral es lo que llamamos miatos. Entonces, si tenemos 3 cornetes, vamos a tener 3 miatos, ¿sí? Miato superior, miato medio y miato inferior. ¿Sí estamos? Sí, doctor. Ahora, los cornetes, el cornete superior y el cornete medio van a ser o van a pertenecer como evaginaciones del hueso etmoides. Son parte del hueso etmoides. Eso es muy importante para nosotros desde el punto de vista de función. El cornete superior y el cornete medio son parte del hueso etmoides. Y el cornete inferior va a formar o es un hueso solo independiente que se estudia dentro de los huesos de la cara. Acuérdense que los huesos de la cara son 13 huesecitos. Y uno de esos huesecitos viene siendo el cornete inferior. Entonces, superior y medio dependen de los cornetes. ¿Sí lo viste, Julio? Regrésate a esa diapositiva, la primera. No, la de la presentación. Ahí queda. Ahí se ve, en esa parte se ven lo que serían los cornetes que cuelgan. Son vaginaciones que cuelgan hacia la interior de la nariz, exactamente. Lástima, no tengo cursor, sino sé señalarlos, que será un cornete. ¿No tienes por ahí tu cursor?
No, doctor, porque estoy en el celular, por eso no se puede ver el cursor. Ah, ok. Perfecto, déjala, entonces deja la imagen. Bueno, entonces ahí se ve cómo cuelga el cornete inferior, que siempre va a ser el más grande de todos, ese que está hasta abajo. Ahí donde, sí, es exactamente, ese es el cornete inferior. Luego sigue hacia arriba el cornete medio, ¿sí? Y más hacia arriba seguiría esos chiquititos como forma así como de horquetita invertida, o de tridente, que serían los cornetes superiores. Esos tres son las vaginaciones que cuelgan. Las dos primeras, superior y medios, acuérdense, dependen del hueso etmoides. Acuérdense que el hueso etmoides es lo que va a dar la pared interna de las órbitas. O sea, separa las órbitas de la cavidad nasal. Entonces, ahí tenemos los cornetes. Y luego sí, sube tu diapositiva. Y abajo tenemos los cornetes inferiores. Y les digo a ustedes que entre cada cornete y la pared hay un espacio por dentro que separa. Eso es lo que llamamos meatos. Entonces, los meatos, el meato es el espacio entre la pared y el cornete. Y una cosa importantísima dentro del punto de vista de la función que vamos a tocar más adelante es la estructura central, la matriz central del cornete o de los cornetes es tejido eréctil. Y la pregunta que siempre les hacemos todos los años, ¿cuál es el prototipo de tejido eréctil que tenemos en el cuerpo humano? A ver, preguntan. Ya algunos de ustedes el otro día se las dije. ¿Cuál es el prototipo de tejido eréctil que manejamos o que trabajamos o que vemos o que estudiamos en el cuerpo humano? ¿O dónde estudiamos el tejido eréctil? ¿En qué órganos estudiamos? ¿En qué órganos estudiamos el tejido eréctil? Los cuerpos cavernosos, doctor, en el pene. En los órganos sexuales, ¿no? Genitales, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres, ¿no? O sea, el prototipo, si tú quieres, más aparatoso, pues es en el cuerpos cavernosos del pene. Pero acuérdense que las mujeres también tienen cuerpos cavernosos y parte de estructura es en el área de los clítoris. Y todavía tienen tejido cavernoso, algunos en los labios mayores. Eso es tejido eréctil, es tejido cuerpos cavernosos. Son tejidos que se llenan, se ingurgitan de sangre. Entonces nuestros cornetes son estructuras de tejido eréctil que se van a ingurgitar de sangre, van a trabajar a base de sangre. Entonces, siempre hay que tener presente que nuestros cornetes son tejido eréctil. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro o hay alguna duda? Está claro, doctor. Ok, va. Entonces, como ya que son las 8, vamos a parar, digo, aquí a las 9, vamos a pararle aquí para que tengan espacio su clase. Y ya me quitaron mi férula, los que me vieron hoy en el hospital, o sea, ya me quitaron la férula, me pusieron una férula metálica, entonces lo que esperan es que agarre yo un poquito de fuerza. Y yo creo que para miércoles o jueves ya podemos reanudar presenciales, ¿no? No sé, pero mañana sí nos conectamos de vuelta a las 8, por favor. ¿Sí? Sí, doctor. Gracias. Está bien, doctor, Preguntas, muchas gracias. perdón, preguntas, dudas, ahorita antes de cerrar. Por el momento no, doctor. Ok, sale. Todo mañana, que descansen. Hasta Que mañana. descanse, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doc.